Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al culto de adoración. Esta mañana vamos a hacer un alto a este inicio de secuencia porque acabamos de iniciar las semanas anteriores este estudio del libro de Filipenses. Esta mañana está con nosotros el pastor Wilson Chávez. Él estaba compartiéndonos una secuencia de temas sobre la unidad y justamente Filipenses también es uno de los temas que cuida mucho el apóstol Pablo. Por eso esta mañana el pastor seguirá compartiéndonos este tercer tema sobre la unidad, un tema de mucha bendición, de seguro que va a ser una bendición para cada uno de nosotros. Por eso vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que Él nos dirija en este tiempo de poder escuchar la palabra del Señor. ¿Está bien? Por eso, oremos, por favor. Amado Dios, vamos a escuchar tu palabra y Señor, oramos para que tú puedas hablarnos al corazón y que la enseñanza de tu palabra quede en nuestro corazón y no lo olvidemos, sino que lo pongamos en práctica, Dios. Háblanos, edifícanos, bendícenos con tu palabra. Usa a tu siervo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escuchemos atentamente la palabra del Señor. Saludos queridos hermanos de Chiclayo, el Señor les bendiga. Siempre es muy grato acercarnos a la palabra del Señor para compartir junto con ustedes, deseando que el Señor hable al corazón, el Señor toque en nuestras vidas y podamos ser encauzados siempre dentro de la palabra del Señor. Yo tengo la costumbre de advertir, ¿no? Advertir los peligros que uno en su vida de fe va enfrentando. Uno de los peligros es oír la palabra y luego ignorarla. Ese peligro justamente nos lo advierte Santiago. Dice que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. El tema que vamos a tratar tiene que ver con la unidad, que ya lo hemos tratado en las dos oportunidades anteriores en que he tenido la bendición de estar con ustedes y compartirles la palabra. Pero queda una más, porque pensaba en compartir en tres partes, ¿no es cierto? Y entonces vamos a retomar nuestro pasaje en Efesios capítulo 4. Como usted recordará, Efesios capítulo 4 nos habla directamente, versículo 3, de la unidad. Pero vamos a ver ahora aspectos complementarios sumamente importantes. Mire, le voy a leer. Yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora vamos a esta sección de nuestro tema. Ya ha empezado, ya lo dije, hace dos prédicas anteriores por un servidor. Y entonces vamos. Primero quisiera decir, a manera de introducción, que lastimosamente la unidad es muy poco valorada por mucha gente, ¿no? Muchas personas no aprecian la unidad, no le dan el valor que debe tener. Y usted me puede decir tal vez, mira, pastor, yo no creo que sea así. Mire, si nosotros apreciáramos la unidad, en realidad no se viviría tanto divorcio. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es la ruptura de la unidad matrimonial, es la ruptura de la unidad familiar. Y de ahí parte todo. Porque si la familia es la unidad, es la célula en la que nosotros para la sociedad requerimos de estabilidad, imagínese usted. Si no hay estabilidad, no hay unidad en nuestras familias, ¿dónde lo va a haber? Y usted me puede decir, bueno, eso es en las casas. Debo decirle
que ahora hay una idea muy fuerte, con una dinámica muy manifiesta de ruptura de la unidad entre los creyentes, que de repente entre nosotros no se manifiesta de esa manera, no en otros países. Por ejemplo, se sabe que en Estados Unidos los divorcios entre creyentes evangélicos es en el mismo porcentaje casi que entre los no creyentes, lo que significa que los creyentes cristianos tampoco aprecian la unidad. Ahora, usted quiere algo de Perú. Algo que se está dando mucho en nuestro país es la salida de una iglesia a otra iglesia, de creyentes evangélicos, lo que indica no unidad. Usted diría, eso es estabilidad, pero también unidad, porque es el rompimiento y es la salida. Y entonces le animo a tomar con suma seriedad este tema. ¿Por qué? En primer lugar, nuestro primer punto va a ser de rememoración, es decir, vamos a recordar un poquitito lo que hemos hablado acerca de la unidad y hemos estudiado en las dos oportunidades anteriores, ¿no? Recuerden que en Juan capítulo 17, el Señor Jesús ora por sus discípulos, ora por su iglesia, y el tema central de su oración, el tema que carga el corazón del Señor Jesús, es justamente la unidad de sus discípulos. Porque sabe el Señor que la unidad va a ser combatida por el diablo, combatida por nuestra propia naturaleza de pecado, y el mundo con su influencia y sus planteamientos en que hace pedazos la unidad. Y entonces el Señor Jesús ora por su iglesia, ora por sus discípulos, ora por nosotros. Eso remarca la importancia que tiene la unidad para el Señor Jesucristo, para la iglesia, pues pertenece al reino de Dios y por supuesto debe tenerlo para nosotros. En segundo lugar, en el pasaje que nosotros hemos leído, de Efesios capítulo 4, se dice claramente que nosotros debemos tener una disposición a la unidad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios el que hace la unidad. O sea, la unidad no es producto del pastor, el gusto del pastor, el bienestar del pastor. La unidad no es, por otro lado, algo que nosotros tenemos que hacer, porque si no vamos a estar entre nosotros con dificultades y no vamos a poder hacer algo. No es tan así. La unidad es vital, es esencial, es medular. No la podemos nosotros de ninguna manera obviar, no la podemos pasar por alto. Y es del Espíritu Santo de Dios. La unidad que estuvo en la oración del Señor Jesús, la unidad es obra del Espíritu Santo de Dios. Dice nuestro texto, la unidad del Espíritu. No es la unidad de los hombres, no es la unidad gusto del pastor, no es la unidad para que todo esté tranquilo. No, la unidad es vital, es la voluntad de Dios, es la oración, es decir, la carga del Señor Jesús, y es la obra del Espíritu Santo de Dios. Y recuerden que allí, ya lo hemos estudiado, solo estamos recordando, se nos dice a nosotros, versículo 3, Efesios 4, capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícito quiere decir presto, pronto, preocupado. En otras palabras, para nosotros los cristianos verdaderos, la unidad no puede ser un asunto de segunda o tercera importancia. La unidad tiene que ser una carga, como lo fue para el Señor Jesús, una preocupación y estar solícitos, término bíblico, prestos, dispuestos, rápidos a cuidarla, a protegerla, a mantenerla en nuestros hogares. Recuerde, ahí empieza. En nuestra iglesia, por supuesto, debe dar el testimonio de unidad.
en nuestra comunidad donde estamos nosotros. Y de esa manera evidenciar, mostrarle al mundo, ¿no?, que somos de Cristo y que hay una unidad manifiesta en nuestras propias vidas, en nuestros propios hogares, en nuestra comunidad cristiana. Amén. Así debe ser. Ahora, quiero a continuación llevarles a un pasaje. Todavía no vamos al pasaje central, ¿ya? Pero hay un pasaje que a mí me impresiona mucho porque es muy duro hablando de la unidad. Y lo escribe el apóstol Pablo, quien escribe Efesios también, pero escribe y está en la carta a Tito. Y digo, es duro y hay que tratarlo, porque repito otra vez, nosotros tenemos de repente el ánimo, la idea de tirar a la espalda la unidad con mucha facilidad, con mucha rapidez. No debe ser. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Este es durísimo. Mire, voy a empezar justamente por lo que me parece a mí lo más duro. Deséchalo. O sea, la instrucción paulina, el apóstol Pablo, a Tito, que era un pastor, un hombre encargado de dirigir la iglesia, ¿no? Esa era su responsabilidad. Le dice que deseche a esta persona. Desecharlo es justamente ponerlo fuera, ¿no? Desecharlo es expulsarlo. Y lo que está diciendo es, al divisionista, expúlsalo. O sea, no se le puede permitir, no se le puede dejar dentro de... ¿Por qué? Porque está destruyendo. No solamente está yendo contra Dios, su palabra, sus instituciones, sino está destruyendo. Y tú no puedes dejar a una persona que destruya nomás, así nomás, a la iglesia del Señor. ¿Tú permitirías que alguien vaya y comience a romper el edificio donde vives? ¿Qué tal si alguien va con una comba y lo ves que comienza a darle a la pared y golpea la pared y destroza un poco de ladrillos y sigue? ¿Qué haces? No se puede dejar a un destructor que haga las cosas y no se actúe. Aquí dice el apóstol, deséchalo. Y se refiere, por supuesto, al causante de divisiones. Dice, al que causa divisiones y ya le has amonestado, porque hay que amonestarle, hay que enseñarle, hay que instruirle, hay que hablar, que es lo que estamos haciendo nosotros por ahora, es enseñar. Si hubiera alguna persona así, dividiendo su matrimonio, dividiendo su familia, dividiendo su comunidad, dividiendo su célula, dividiendo algo en la iglesia, hay que hablarle. Y si no hace caso, dice el apóstol Pablo aquí en la Escritura, y se le ha hablado una y otra vez, hay que desecharlo. Y da la razón. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Es pecado. Romper la unidad es pecado. Se ha pervertido, dice. Esta palabra pervertido implica que se ha descarriado, se ha corrompido. Ya no está bien, se ha pervertido, ya no sigue la rectitud ni la pureza, ya está en una conducta torcida y dañada, contaminada. Pecado, pecado. Esto es muy, 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 muy importante que nosotros lo consideremos porque, repito otra vez, uno puede ser muy pasivo, ¿no? Muy, muy pasivo. Y usted sabe, las malas conductas se dan y se contagian, ¿no? Y mal pensamiento, mal proceder, mala conducta de creyentes, de hermanos, y entonces dañan al resto. Y es importante que todos sepamos que la unidad de la iglesia es vital, es fundamental. Ya lo hemos estudiado en parte y veremos ahora un poco más al final, a manera de conclusión, porque quiero llevarles más bien a virtudes necesarias para la unidad.
Ahora, si es así, que es tan importante la unidad, entonces no podemos permitir a un destructor, y por eso la instrucción paulina dura, muy dura, de desechar al tal, es decir, expulsarlo, rechazarlo. Y tú tienes que aprender, hermano, porque eso ya tendrán que hacer las autoridades, no expulsarlo. Pero lo que tú tienes que hacer, hermano, hermana, y se lo aconsejo de corazón, sinceramente, cuando alguien viene con ese pensamiento, con esa actitud, con esa intención, ve detrás de sus palabras una intención divisionista, lo que hay que hacer es desecharlo. Es decir, hermano, no es correcto. Tú tienes algún sentir así, pues haz correctamente. Habla con la persona. No me vengas a contaminar a mí. No vengas a dañar mi corazón. Porque no solo es desecharlo cuando ya ha hecho daño y hay que expulsarlo. Hay que desecharlo antes de que dañe el corazón de otra persona. Es decir, tú mismo. Si ves el riesgo, ves el peligro de alguien que viene a afectarte, de esa manera, contaminarte, desalentarte, crearte una actitud divisionista, tienes que rechazarlo. Tienes que rechazarlo. Y entonces tú me preguntas, pastor, ¿y entonces cómo se hace cuando hay situaciones en las que hay que hablar, hay que corregir? Porque claro, hay cosas que pueden estar siendo mal hechas y hay que corregirlas. Eso se da, por supuesto que se da, y se dialoga, se conversa, todos tenemos la oportunidad de ir y hablar. Ahora, vamos a nuestro tercer punto. En primer lugar, les recordé un poco de lo que hemos ya estudiado, por qué la unidad es tan importante de preservar. En segundo lugar, les he hablado de la instrucción paulina de qué hacer con personas que tienen una actitud, un espíritu divisionista. Pero entonces ahora quiero llevarles al corazón del mensaje de hoy. Mire otra vez Efesios. Aquí en Efesios versículo 2 se menciona una serie de virtudes, ¿no? Dice, con toda humildad, es una virtud, la virtud de la humildad, mansedumbre, otra virtud, soportando con paciencia, otra virtud, los unos a los otros en amor. Aquí hay 4 virtudes manifiestas, ¿no? Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Ya. ¿Tiene que ver esto con la unidad? Yo creo que sí, y permítanme la explicación para los hermeneutas, los intérpretes, ¿no? Porque es verdad que no dice aquí, porque la unidad requiere de estas virtudes, no dice, pero mire, le voy a volver a leer para que usted acepte lo que voy a plantearle. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Note usted. O sea que el apóstol, antes de hablar de unidad, versículo 3, en el versículo 1 pide que andemos conforme a la vocación a la que hemos sido llamados. Nosotros somos llamados a la vida de fe, a la vida cristiana. Esa es nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Seguir a Cristo y hacer lo que Cristo establece. Esa es nuestra vocación. Esa es nuestra vocación espiritual. Esa es nuestra vocación central. Vivir para el agrado de Dios. Vivir para Cristo. Somos cristianos. Y dice el apóstol, os ruego que andéis conforme a la vocación a la que fuiste llamados. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Ese andar en esa vocación a la que hemos llamado, ese andar como cristianos fieles a Dios, nos obliga a virtudes. Y mire, menciona 4 virtudes. Versículo 2. Y luego en el 3 dice, solícitos en guardar la unidad. Es decir, que está amarrado. La unidad que nosotros debemos cuidar con solicitud
está amarrada a las virtudes que debemos vivir y desarrollar en nuestra vida cristiana, en la vocación a la cual hemos sido llamados. Y entonces esto me permite a mí el siguiente planteamiento. Para que nosotros podamos vivir unidad en nuestros matrimonios, permítame insistir, porque no es solo unidad en la iglesia, es unidad en nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras hijas, en el círculo familiar. Allí se vive la unidad. Luego, la iglesia. Por supuesto, en la comunidad donde vivimos, centro de trabajo. Nosotros los cristianos no somos unos conflictivos peleones que andamos, no, nosotros tenemos en Cristo Jesús la responsabilidad de una vida en unidad, en armonía. Armonía. Ahora, aquí se mencionan 4 virtudes que evidentemente son fundamentales para que uno pueda lograr la unidad. Es decir, la unidad requiere de esas virtudes. Si no tenemos esas virtudes en nuestro matrimonio, como esposo, como esposa, en nuestra familia, como padres, como hijos, como hermanos, en nuestra iglesia, como hermanos en la fe, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, entonces rompemos la unidad cuando no hay esas virtudes. Mire, la primera virtud dice la humildad. A mí me gusta describir las virtudes siempre en contraposición con los vicios o los malos hábitos contrarios. ¿Qué es contrario a la humildad? El orgullo. Y entonces una manera sencilla de describir la humildad es decir, la humildad es la ausencia de orgullo. Orgullo todos sabemos qué es. La humildad es la ausencia. Decirle al orgullo no. Es matar esas reacciones en las que nosotros nos preocupamos mucho por nuestro yo, por digamos, el no ser afectados en lo que consideramos nosotros es nuestra dignidad. Ahora usted me pregunta, entonces, pastor, ¿debemos dejar que nuestra dignidad sea manoteada a gusto y disgusto de la gente? No. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos respetar y también creo que nos enseña a hacernos respetar. Pero el camino del orgullo no es el apropiado. Así que si tú piensas que vas a defender tu dignidad y entonces para eso necesitas ser orgulloso, no es así. ¿El Señor Jesús fue contra sí mismo? Señor Jesús nos enseña más bien que el que se humilla será exaltado y el que se exalta, orgullo, será humillado. Esos son los principios espirituales y nosotros debemos respetarlos. Debemos seguirlos, debemos respetarlos cabalmente para nuestra bendición. Y entonces la humildad es fundamental para la unidad. Imagínese usted, digamos que usted tiene un conflicto con la esposa, entonces la división está allí como sombra, ¿no? Viviendo bajo la sombra de la ruptura, ¿no? De la ruptura, digamos. La unidad está bajo la sombra, el peligro de ruptura. Y entonces usted sabe que tiene que pedir perdón. O usted sabe que tiene que perdonar. Allí es necesaria la humildad. La humildad es necesaria porque o necesitamos que nos perdonen o necesitamos perdonar para que la unidad se mantenga. Si no hay humildad, no hay unidad. Importante, ¿no? Importantísimo. Por otro lado, seguimos, segunda virtud, dice la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la ausencia de derechos, la entrega, la rendición de derechos.
¿Y esto qué implica? Todos tenemos derechos, ¿no es cierto? Y nosotros somos grandes defensores de nuestros derechos. Si yo pienso que tengo derecho a esta computadora y alguien viene y me la toma, yo reacciono. Yo pienso que tengo derecho a que me saluden y no me saludan, reacciono. O sea, nosotros nos hacemos de derechos que son correctos, y también nos inventamos derechos que no nos pertenecen, pero nos hacemos la idea que nos pertenecen. Y ese es el gran problema, ¿no? Porque mire, lo que es cae por su peso, ¿no es cierto? Si tú tienes un derecho, entonces esperamos que se respete. Pero si no se respeta ese derecho, no tienes que saltar, ¿no? Como que estás preparado para inmediatamente atacar porque violentaron tu derecho. La virtud de la mansedumbre nos lleva a actuar justamente mansamente, cuidadosamente, respetuosamente, frente a aquellos que atentan. ¿Atentamos? Claro que sí. Ojo, ¿ah? No solo que atentan contra nuestros derechos, nosotros atentamos contra los derechos de. ¿Acaso no atentamos contra los derechos de nuestros propios hijos? ¿Acaso no atentamos contra los derechos de nuestra esposa? ¿Acaso no se atenta contra los derechos del esposo? En el trabajo, el derecho de los empleados, etcétera, etcétera. Pero entonces allí tiene que haber una actitud de rendición. Ahora, a los cristianos se nos acusa de ser tontos, ¿no? El cristiano es tonto porque no defiende sus derechos. Sí, los defendemos. Pero otra vez, tenemos una manera. Así como la manera de luchar contra otros no es desde nuestro orgullo, tampoco lo es en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia iniciativa. ¿Qué dice la palabra del Señor? No digas, digamos que ya han atentado contra tus derechos, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Tú sabes. Tú actúas, Dios ya no actúa. Tú remites el asunto a Dios, que Dios vea. Y Él sabe y Él puede. Y entonces, esa es la manera. Y eso es necesario para que se mantenga la unidad. Si no, la hacemos pedazos. Mire lo que sigue. La siguiente es muchísimo más clara y que me parece a mí que no necesitaría explicación. Porque dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Dígame, ¿no es necesario soportar con paciencia? Te pregunto, ¿te tienen que soportar a ti con paciencia? A mí, por supuesto que sí. Y mire, permítame hablarle. Creo que yo les he dicho en algún momento eso. Yo soy un creyente antiguo, soy hasta un pastor jubilado. O semi-jubilado, como me dicen, ¿no? Mire, y hay cosas que yo hago mal. A veces sin querer. Y otras veces hay que reconocerlo. Uno en su torpeza, ¿no? En el capricho de su corazón. Hace cosas incorrectas. Y entonces, por ejemplo, mi esposa tiene que tener paciencia conmigo. Entonces, ¿yo no la he de tener con ella? Cuando dice la palabra soportando con paciencia, sabe que es necesario soportar a otros, como es necesario que te soporten a ti, que nos soporten a nosotros. Y así es que eso es vital, soportando con paciencia. La paciencia es vital para la vida de unidad en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Soportándonos con paciencia. Y paciencia no es cualquier cosa, ¿eh? Paciencia no es solo soportar. Paciencia es soportar y soportar una y otra y otra y otra.
Y usted dice, pastor, ya no, pues eso, ¿qué base tienes? El Señor dijo que debemos perdonar ¿cuántas veces? O sea, soportar y perdonar, ¿no es cierto? Está amarrado. ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿7 veces? 70 veces 7. Y la escritura es bien clara. Cada vez que tu hermano viene y te pide perdón, tú tienes que perdonar. Y si no lo haces, dos cosas. El Señor dice, Él tampoco te va a perdonar. Está en la escritura. Y dos, tú quedas amarrado. Cuando uno no perdona, cuando uno no tiene paciencia para soportar a otros, tu corazón se acumula en tu corazón amargura, enojo, carga, te daña. No te hace bien. Suéltalo, verás. Soporta con paciencia y perdona y eres libre. Te alivia el corazón, te alivia el alma. Y eso es hermoso, ¿no? Vivir con un corazón aliviado en la paz de Dios, en el gozo del Señor. Es lindo. Antes que un amargado, porque aquí y allá todo me afecta, todo me hiere. Eso rompe la unidad. Repito e insisto, desde nuestras casas hasta, por supuesto, nuestra comunidad. Y dice luego, en amor. En amor, ¿qué significa? También una definición negativa del amor. El amor es decirle no al ego, el egoísmo, ¿no es cierto? Todo para mí. El amor es para el resto, es darse al resto. Y entonces dice aquí que debemos soportarnos en paciencia o los unos a los otros en amor, amor. El amor es vital, pero el amor implica la nulidad, un aspa sobre mi yo, mi egoísmo. Y entonces estaremos nosotros de esa manera prestos a una unidad profunda, estable, linda. Y ahora termino, porque ya estoy en 30 minutos. Escúcheme con atención. Es trágico romper la unidad, pero es hermoso, hermosa la unidad, vivir en unidad. En la Biblia hay un salmo que usted conoce muy bien, que usa la palabra armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por supuesto que podríamos cambiar la palabra ahí en unidad, porque la unidad implica armonía. Para la armonía, fundamental, el orden. Y para el orden, fundamental, la autoridad. La autoridad tiene como objetivo mantener las cosas en orden, ¿no es cierto? Autoridad policial, autoridad gubernamental, autoridad judicial. ¿Con qué objetivo? Mantener el orden. Y el orden es vital para la armonía, la unidad. Queremos entonces nosotros tener en nuestra experiencia personal, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, armonía, porque miren lo que dice en nuestro salmo. Es hermoso, dice, habitar todos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la barba, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Escuche, porque allí envía Jehová, nuestro Dios, bendición y vida eterna. Allí donde hay armonía, Dios es amante de la armonía y de la unidad. No del pleito, del conflicto, de la ruptura de la unidad. Por eso el Señor Jesucristo oró por la unidad. Y por eso a nosotros se nos dice que debemos ser solícitos en guardar. Y entonces no lo olvide. Humildad, fundamental para la unidad. Mansedumbre, fundamental para la unidad. Paciencia para soportarnos unos a otros, fundamental para la unidad. Y amor. Con estas virtudes, que hay que desarrollarlas en el corazón, mantendremos la unidad. Y escúcheme, la ruptura de la unidad es la muestra o es la demostración de la ausencia de estas virtudes. Y si somos cristianos, tenemos que mostrar las virtudes de Cristo o no.
Si somos cristianos, tenemos que mostrar las virtudes de Cristo. Amén. Oramos. Señor, ayúdanos a vidas de unidad. Danos la bendición de armonía en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Danos la bendición de armonía en nuestras iglesias, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos. Y Padre Dios, que nosotros los cristianos seamos un instrumento de unidad, seamos portadores de armonía, promotores de armonía con nuestros seres queridos, en nuestros hogares, con nuestros hermanos, en nuestra iglesia, para tu gloria, Señor. Señor, resiste, quebranta el orgullo, el ego, quebranta, Señor, el desamor, y danos más bien las virtudes de tu Espíritu Santo. Gracias, gloria a ti, en Cristo Jesús, gloria a ti. Nuestra oración en tu altar, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Gracias, Pastor Wilson, por este tiempo de compartir con nosotros la palabra del Señor. Gracias porque la palabra nos enseña y nos hace recordar esta mañana la importancia de ser una iglesia que permanece en unidad. Cualquier cosa que rompa la unidad de la iglesia no viene de Dios. Por eso, oremos con toda sinceridad que Dios nos haga creyentes,
miembros de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chiclayos, que siempre guardemos la unidad, que cuidemos la unidad los unos con los otros. Gracias, pastor. Dios le bendiga, Dios siga usándolo con el ministerio que el Señor para este tiempo también le ha entregado. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Dios le bendiga. Gracias al Señor. Vamos a recordar algunos anuncios. El próximo domingo tenemos nuestro culto en vivo. Después de mucho tiempo vamos a tener nuestro culto de adoración en vivo. Y como es el primer domingo del mes de septiembre, vamos a tener también la celebración de la Santa Cena. Por eso le ruego, hermano, que por favor prepare en su casa todos los elementos de la Santa Cena. Si no tiene jugo de uva, pueda conseguir algún elemento que simbolice la sangre de Cristo, porque es lo que vamos a recordar, que Jesucristo derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Y un trozo de pan, pedazos de pan, para todos los que van a participar en su hogar de la Santa Cena. Esta invitación no es para toda la familia, pero sí es para la familia en Cristo. Todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, que se han bautizado en una iglesia evangélica, ya sea la Alianza Cristiana u otra iglesia evangélica, y están en plena comunión con el Señor y con sus hermanos, le invitamos a participar de esta cena el próximo domingo, que lo haremos en familia y lo haremos también en la unidad del Espíritu en un mismo sentir. Por eso prepare los elementos con tiempo. El próximo domingo tenemos la celebración de la Cena del Señor en nuestro culto en vivo que tendremos el siguiente domingo, primer domingo de septiembre. Gracias al Señor, muchos de ustedes han terminado esta primera etapa de la EBC y también verdades básicas y bautismo. Felicitaciones a todos ustedes, hermanos, que culminaron, que empezaron y que luego han culminado todos. Hay un gran porcentaje de hermanos que no han perseverado. Probablemente hay alguna razón, pero en el Señor les animamos a que vuelvan a tomar sus lecciones. El inicio será en septiembre, la segunda semana de septiembre, y estaremos empezando nuevamente todos estos cursos. Ya les avisaremos con tiempo en qué día se van a dictar para que usted pueda tomar sus lecciones. Aquello que empezó, usted pueda culminarlo. Eso es bueno, eso es bonito. Los hermanos que han culminado, les animamos a continuar con el curso que sigue y que puedan seguir edificándose también en la palabra del Señor. Por favor, inscríbase a la EBC, separe ya su tiempo, abriremos un tiempo bonito nuevamente de estudiar la palabra del Señor, los domingos y los jueves. Y también habrá un nuevo tiempo de verdades básicas. Si tiene algún familiar o no llevó usted todavía el curso de verdades básicas o no lo llevó completo, por favor, le invitamos a llevar el curso de verdades básicas, y los que ya llevaron pueden pasar al curso de bautismo de la misma manera. Los que terminaron bautismo, ya ellos están listos para la entrevista cuando se reabra nuevamente el templo. Pasarán su entrevista para pasar por las aguas del bautismo. Pero entre tanto continuarán sus estudios con el primer curso que les corresponde, la vida cristiana victoriosa. Por eso vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Los niños siguen reuniéndose los sábados, estudiando este tema acerca del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Dios, y sábado a sábado se reúnen ellos. Oremos por los maestros para que Dios siga usándolos en la comunión y en el compartir la palabra del Señor. Oremos por Chelsea, que está a cargo de la escuela dominical. Que Dios la use como lo viene haciendo hasta este momento. Oremos por la obra en Tucumán. Pronto sale la primera grabación en Tucumán, en Radio Jesús el Buen Pastor. Así que estemos orando y estamos puliendo ese primer programa, y está muy bonito, muy impactante. Nos hace soñar con la historia que se cuenta a través de la radio.
porque la radio es esa, nos hace imaginar, nos hace soñar, nos hace pensar en esos detalles. Por eso oremos por este equipo también bonito de Tucumé, nuestras hermanas misioneras en Tucumé. Y dicho sea de paso, el mes de septiembre es mes de misiones. Vamos a tener una conferencia misionera muy bonita. Ya hemos hecho el contacto con un pastor muy especial acerca de misiones. Va a ser impactado con la palabra del Señor. Va a ser impactado en este tiempo de desafío misionero. ¿Cómo hacer misiones en este tiempo de pandemia? No es el título, pero sí es el sentido a lo que tenemos que ir. La Iglesia Alianza tiene que hacer misiones. Siempre tenemos que ser una iglesia misionera, que apoya las misiones, que envía misioneros, que abre misión en otros lugares y que la palabra del Señor siga corriendo. Por eso, septiembre, recuérdelo, mes de misiones. Estaremos teniendo un tiempo muy bonito de poder aprender también acerca de misiones. Los martes siempre conectémonos, por favor, todos conectémonos y una vez más les rogamos siempre con sus cámaras prendidas. Por favor, siempre con sus cámaras prendidas. Ya no estemos entrando a las reuniones con cámara apagada, hermanos. Si usted quiere entrar con cámara apagada, con todo respeto, mejor no se conecte. No se conecte. Nosotros queremos verle, queremos entrar en contacto con usted, en su grupo de pastoreo, verse, hermanos, verse y poder escucharle, mirándole, dando su petición. Eso anhelamos y por eso que le pedimos conéctese con cámara encendida. Si no, hermano, por favor, mejor no se conecte, porque si vamos a hacerlo bien, para el Señor. Dice así la palabra del Señor: todo lo que hagáis, hacedlo bien, como para el Señor. Hacedlo bien. Ya si usted, obviamente, si tiene dificultades con el celular, se rompió la cámara, no puede porque tiene dificultades, eso es entendible, eso nos puede expresar y eso es entendible y comprensible. Pero hay personas que no quieren conectarse porque no quieren. Es un desafío ver a mi hermana América, una anciana, conectándose con su cámara prendida desde su hogar. Nuestra hermana Yolanda Villasís, con dificultades y todo, conectándose con su audio, con su audífono. Muchos de ustedes, personas mayores, que les saludo y a la vez, gracias por ese ejemplo, se conectan con sus cámaras prendidas. Hagámoslo, hermanos, hagámoslo en ese mismo sentir. Seamos siempre una iglesia de un mismo sentir. Una iglesia obediente. Eso bendice Dios. Eso bendice Dios. Gracias. El martes, culto principal, nos reunimos. Y seguro los jóvenes también, su reunión el domingo en la noche, los adolescentes el sábado y los JOAS los días miércoles también. Y que Dios siga bendiciendo todo este tiempo y las coordinaciones seguro que cada uno tiene. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Sigamos orando. Hay muchos hermanos que están padeciendo. Están pasando dificultad, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. Esta semana pude ver a la hermana Incio, la cual le manda saludos a cada uno de ustedes. Ella muy llena de vida, muy vivaz la vimos, muy activa, muy linda la hermana. No puede conectarse por diferentes motivos, pero su corazón está conectado al Señor. Reciba los saludos de nuestra hermana, muy linda, mi hermana Incio, que Dios la guarde. Que Dios siga guardando los hogares, las familias. Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios le guarde, le proteja, le supla toda necesidad. Es el deseo de mi corazón que su familia sea guardada en completa paz. Que Dios guarde en completa paz, dice la Biblia, su alma, su corazón, su vida. Gracias, hermanos, por este culto. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria.
Gracias. Oramos y nos despedimos cantando, ¿sí? Gracias, Señor. Una vez más, el desafío de ser una iglesia que guarda la unidad. Permítenos siempre, Señor, ser cristianos que guardan la unidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a cualquier diferencia que tengamos, a compartirla en el vínculo del amor que tú has derramado en nuestros corazones. Señor, encomiendo a tu iglesia en tus manos. Guíales, guárdales, restabléceles, sánales, Señor, suple toda necesidad. Empezamos una nueva semana y queremos hacerlo con tu bendición. En tus manos están, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, Dios les bendiga.